En el libro de Primera de Pedro titulada Firmes en la gracia de Dios. Firmes en la gracia de Dios. Y les pido de una vez que miren la primera frase del versículo 3. Primera frase del versículo 3 ahí. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y Pedro, como buen escritor, presenta su tema aquí mismo en la primera frase. Así, como un buen escritor, ¿cuál es su tema? Ahí está, bendito sea. O se puede expresarlo así, debemos adorar nos está invitando, llamando a bendecir el nombre o adorar el nombre de Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. En esencia, nos está invitando a unirnos a Él para adorar a Dios el Padre. Ahora, esto no debería ser tan difícil de aceptar para la mayoría de las personas. No debería ser tan difícil. Si tomas un momento para pensar en qué tipo de criaturas somos, verás rápidamente que somos criaturas de adoración. Es decir, quizá la cosa más natural que hacemos es adorar. Mira, el otro día estuve viendo por YouTube un partido de, si no me equivoco, era Real Madrid con Barcelona, del año 2013 creo. Así una porción nomás vi. Y cada vez que metían goles, aunque el partido se jugó hace 6 años, ahí estaba yo sin pensarlo, adorando en este sentido. Cada vez que uno metía el gol, o era Messi o era Ronaldo, era ¡uy! ¡Qué golazo! ¿Y qué es lo que sale natural? Adoración. ¿Sí? No hay menos de comer, no hay algo más natural que hacemos que adorar. Entonces, por ese lado no debe ser tan difícil para nosotros captar, ok, Él nos está llamando, Pedro, a bendecir, a adorar el nombre de Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. El problema es que no todos quieren adorar y alabar a Dios el Padre. Ese es el problema. Ahora, hay muchas personas a las que les resulta muy ofensivo incluso sugerir que debemos adorar al Dios de la Biblia. O, lo aclaro, adorar, a veces algunos dicen adorarle solo a Él. Mira, quiero darle 2 razones que las personas dan por lo que no quieren adorar a Dios. Y no son las únicas, jamás, pero son 2 que actualmente escuchamos con algo de frecuencia. Una es, puede que ni siquiera alguien podría, una objeción que uno pone a por qué no quiere adorar a Dios el Padre. Uno podría decir esto. Puede que ni siquiera haya un Dios el Padre. Podríamos estar viviendo en un mundo simulado creado por seres más inteligentes. Ahora, antes de pensar qué locura se está hablando Tim, quiero que sepan que en el diario principal de Estados Unidos, el domingo pasado, de los New York Times, salió un artículo proponiendo que es muy posible que estamos viviendo en un simulacro de seres más inteligentes. Es decir, el diario principal de Estados Unidos, un artículo invitándonos a tomar en serio que esta vida no es nada más que un simulacro. Ahora, la parte más graciosa del artículo es que el autor dijo que no debemos hablar mucho del tema. No debemos permitir que los que están manejando el simulacro se den cuenta que nos hemos dado cuenta, o si no, podrían cerrar el proyecto. Y yo, ¡qué locuras! Dije. Mira, ¿por qué la gente piensa así? En sí, es así, en esencia, ¿cuál es la semilla, el fundamento? En esencia es, porque no quieren adorar a Dios el Padre. Si hay un creador, si hay un Dios, entonces tengo que rendir cuentas a Él. Y muchos dicen, no me interesa, entonces, podría ser que estemos en un simulacro. Y comienzan a vivir así. Y por si acaso, si fuera cierto, eso significa que, si fuera cierto,
No hay ningún propósito que importe en el mundo. Es un simulacro. Y amor no existe. Ni tampoco el odio. El enojo es parte del simulacro. ¿Sí? Quita todo el propósito de la vida. Y cuando yo miro dentro de mí, digo, hemos sido creados para algo más que solo un simulacro. Otra objeción que algunos ponen, y esto es, no voy a bromear con esto, porque es mucho más serio. Y algunos dicen, no tengo motivos para adorarle a Dios porque mi vida es un desastre. Cuando se trata de esta objeción, hay muchas personas que levantan la vista desde su sufrimiento y dicen, si hay un Dios, entonces Él no puede ser el bueno y soberano. Algunos dicen, podría ser o bueno o soberano, pero es imposible que sea los dos. O si no, yo no estaría sufriendo tanto. Ellos dicen, no quiero alabar a Dios porque mi vida es un desastre. Ahora, estas dos ocasiones, Dios no existe, o si Dios existe, no puede ser un buen Dios porque estoy sufriendo tanto. Este texto del apóstol Pedro responde justo a esas dos de manera poderosa, de manera bella y de manera profunda. Y quiero que vean, invitándoles a celebrar la gran salvación que Dios nos ha dado, invitándoles a adorar a Dios el Padre que existe y que a pesar del sufrimiento es un buen Dios. Vamos ahí. Voy a formar una pregunta y quiero ir respondiendo esta pregunta. La pregunta es, ¿por qué debemos adorar y bendecir a Dios nuestro Padre? En el transcurso del sermón voy a darles 3 respuestas sencillas. 1, debemos adorar y bendecir a Dios nuestro Padre porque Dios hace sentido de nuestro futuro. Es Él que da sentido a nuestro futuro. ¿Qué hace? Nos ha dado una esperanza genuina y segura. Les invito a leer la primera porción del texto conmigo. Primera de Pedro 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, ¿qué hizo? Nos hizo renacer. ¿A qué cosa o para qué cosa? Para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Viene otra ¿para qué? Otro propósito. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Mira, puede ser que con los detalles te pierdes, ¿ok? Bienvenidos al estudio de la Biblia. El rol del predicador es tomar los detalles y ordenarlos para que podamos captar lo que él quiere decir. Y es lo que quiero intentar aquí en un periodo pequeño, en un tiempo pequeño. Si realmente estamos viviendo en una simulación, un simulacro, mejor dicho, o si es cierto que no hay un Dios ante el cual somos responsables, entonces no tenemos absolutamente ninguna esperanza para el futuro. ¿Te das cuenta que la evolución nos enseña que en verdad no tenemos ningún futuro eterno? Es triste. Serían más honestos si fueran a realmente tratar con este tema cuando enseñan su filosofía. Si no existe un Dios, no hay ninguna esperanza para el futuro. Vivimos y morimos. Pero en lo profundo del corazón humano hay algo en nosotros que reclama, que resiste esa afirmación, que reclama propósito y sentido en la vida. ¿Y por qué es así? La respuesta de parte de Pedro es que es así porque venimos del verdadero Padre. Por eso él habla de bendito sea el Padre. ¿Por qué Padre? Porque pasando unas palabras, va a hablar de renacer, de nacer. Y hay que ver un padre para que haya un nacimiento. Venimos de alguien, del Padre, Dios el Padre.
Entonces es Dios el Padre que da vida a toda la humanidad, pero Pedro va más allá que eso. Él dice que para aquellos que son de Dios, que pertenecen a Dios, y por si acaso en el contexto, lo que vimos la semana pasada, él está hablando de los expatriados, los expatriados elegidos, ahí está la frase, los elegidos de Dios, pero esparcidos en distintos lugares, los expatriados elegidos de Dios, y en realidad hemos renacido a una nueva vida, una vida espiritual. Mira bien esa frase, la primera frase del versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Ahora, lo que Pedro quiere decir es esto. Si eres un cristiano genuino, en algún momento en tu pasado, Dios te tomó e hizo que sucediera algo en tu vida. Algo pasó en tu vida. Puede ser que en el momento no te diste cuenta, pero algo pasó en tu vida en un momento dado. ¿Qué pasó? Naciste de nuevo. Si eres creyente, un creyente verdadero, naciste de nuevo. Algunos saben el día y la hora, otros se dan cuenta después, he renacido y no estoy exactamente seguro cuándo fue, pero es cierto, es verdadero, pero es lo que Pedro describe aquí. ¿Qué ha hecho Dios? Dios nos ha hecho renacer, nos dio vida. Él lo hizo, por si acaso. ¿Conoces algún hijo que decidió él mismo nacer? Ninguno. Viene del Padre. Y esta nueva vida es tan real que puedes confiar toda tu existencia en ella. Es tan real, es la vida nueva en Cristo, que puedes descansar toda tu existencia en esa verdad. Ahora, hay dos preguntas que surgen en la mente de Pedro con respecto a su afirmación. En primer lugar, ¿qué motivó a Dios a hacer esto? ¿Cuál ha sido su motivo? ¿Qué hubo en el corazón de Dios que Él decidió darnos esa nueva vida, salvarnos? Bueno, Él lo dice antes de hablar de renacer. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia. Entonces, a la pregunta, ¿por qué decidió Dios darnos esta nueva vida? Es según su gran misericordia. Su grande misericordia. La segunda pregunta es, ¿se puede confiar que esto sea real? Si Dios es confiable, cuando Él habla, mira, el apóstol Pedro, 30 años después de la resurrección de Cristo, hablando de que lo que Dios hace es que nos toma y nos da nueva vida, nos hace renacer. Y la pregunta, y la persona que está dudando, ¿es cierto esto? Parece una nueva enseñanza. ¿Cuál es la base que Pedro da para darnos una base sólida para nuestra confianza en la realidad del nuevo nacimiento? ¿Lo veis ahí? La resurrección de Jesucristo. Ahí apunta. Y la lógica es, si Dios a Él le dio una nueva vida, ¿por qué debo dudar que puede hacer en mi caso espiritualmente lo que físicamente hizo en el caso de Jesucristo? Eso es la resurrección. Otra vez el versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Y cuál es la base? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ahora, nacimos de nuevo para una esperanza viva. Pero eso no es todo. Todo esto nos apunta a una esperanza, pero hay más aquí. En el versículo 4 vemos que nacimos de nuevo también, no solo para una esperanza, sino para una herencia. Versículo 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Ahora, hay que recordar en este punto que Pedro, como dije la semana pasada, en toda la carta está jugando con
figuras, cuadros, cosas del Antiguo Testamento que funcionan como una sombra, que nos apuntan a las cosas reales, las cosas eternas, las cosas verdaderas. Sombra y la cosa real, ese contraste. Y Pedro lo hace otra vez aquí, porque su argumento es esto: a los que renacen, a los que experimentan esta nueva vida, los que se conviertan a Cristo y reciben esta nueva vida, ellos reciben una herencia. Y Él nos está invitando a recordar el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y las promesas de una herencia, específicamente la tierra. Porque es hasta hoy que los judíos persisten en guardar su tierra. Es por la manera en que entienden el Antiguo Testamento. Tristemente no captan todo el Nuevo Testamento, pero es por lo que entienden el Antiguo Testamento, que su herencia era la tierra, Jerusalén, Israel, esa zona. Cuando en el tiempo entre las dos guerras mundiales hubo un movimiento de la idea de dar a los judíos un lugar en la África, los judíos lo rechazaron, porque ellos entienden lo que el Antiguo Testamento dice, que su herencia es la tierra. Con la venida de Cristo, todo cambia. Y Pedro nos está apuntando a que esas figuras nos apuntan como sombra a lo verdadero, que es que nos corresponde a nosotros una herencia. Y según Pedro, es una herencia mejor que la tierra de Palestina. Es una herencia mejor que la herencia que correspondía a los judíos en el Antiguo Testamento. ¿Cómo lo sabemos? Por los 3 términos que usa para describirlo. Les invito a ver esos 3 términos conmigo en el versículo 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Y lo que Pedro está haciendo es esto: elige 3 términos otra vez para hacer una conexión con el Antiguo Testamento, con la promesa de la tierra en el Antiguo Testamento, y apuntarnos a que nuestra herencia en verdad es mejor. ¿Cómo lo vemos? ¿Ok? Uno por uno, incorruptible. La herencia de los judíos, del pueblo de Israel en la historia del Antiguo Testamento, no duró. Sí, en cierto sentido pereció, en el sentido de que lo perdieron. Los asirios y luego los babilonios entraron, destruyeron la tierra, no quedaba más que ruinas, y vivieron por siglos, por miles y miles de años, cerca de 3,000 años, sin tener acceso como propio a esa tierra. Y nuestra herencia no es así. No la podemos perder. Ese es su punto. No la podemos perder. Incontaminada. Los profetas del Antiguo Testamento, varios de ellos, Jeremías, si no me equivoco, Isaías también, hablaron sobre la gente o los que contaminaban la tierra con su pecado. Y usan ese término de contaminarlo. Contaminar la herencia, contaminar la tierra. Pero esta herencia, la nuestra, es incontaminada. No se puede contaminarla. Y tercero ahí, inmarcesible. Y esta palabra lleva el significado de debilitarse o de sobre el tiempo perder su belleza y su gloria. La gloria de la tierra de Canaán en los días de rey David y rey Salomón se desvaneció cuando rey tras rey los llevó a pecado, más pecado, más pecado. Y la gloria de Israel finalmente desapareció por completo. En el caso de nuestra herencia, Pedro dice que es inmarcesible. Pero hay una cosa más aquí les dirijo al versículo 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero.
Um, Pedro en el versículo 4, hablando de nuestra herencia, quizás la pregunta que viene a tu mente es, ok, entiendo que nuestra herencia es mejor que la herencia de los judíos en el Antiguo Testamento. Sin embargo, ¿dónde está mi herencia? No la veo. Quiero tocarla. ¿En qué consiste? Y aquí es donde Pedro no nos da muchos detalles en esta parte. Pero quiero mostrarles, y voy a ponerlo ahí en la pantalla, 2 de Pedro 3, 12 al 13, ya al final de su segunda carta. Y ahí leemos esto. Pedro dice, otra vez, Pedro hablando, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, la segunda venida de Cristo, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Es decir, nuestra herencia sí o sí es mejor que la herencia que pertenecía a los judíos. Es mejor, porque un día aún la tierra actual de Palestina se va a quemar. Jerusalén actual se va a quemar. Y Dios hará nuevos cielos y una nueva tierra. Entonces nuestra herencia, si alguien pregunta, ¿es una herencia física? ¿Podré tocarla? Sí. Pero va a ser tan bello y tan mejor que no habrá ninguna duda que la sombra del Antiguo Testamento siempre nos estaba apuntando a los nuevos cielos y la nueva tierra. Esa es nuestra esperanza. Ahora, en el versículo 5 vemos esto. Vemos un aspecto muy único aquí que quiero explicar y de ahí seguimos avanzando. Y es que esta herencia es guardada para nosotros. Dice al final del versículo 4, reservada la herencia en los cielos para vosotros. Versículo 5, y aquí viene el detalle. No solo es que nuestra herencia está reservada, guardada, sino que también Dios está obrando, guardándonos a nosotros también. Guardándonos a nosotros para nuestra herencia. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Y lo que quiero explicarles es esto. En este punto alguien podría preguntar, debemos preguntar, de estas dos cosas que Pedro menciona, en cuanto a nuestra persistencia, en cuanto a la seguridad de nuestro renacimiento, de nuestra salvación, ¿cuál es el factor principal? ¿O es Dios guardándonos o es mi fe? ¿Cuál de ellos? Ahora, Pedro menciona las dos cosas en este contexto. La herencia está reservada, excelente. Dios está guardándonos a nosotros por el poder de Dios, para alcanzar la salvación, dice. Pero mete esa frase, por medio o mediante la fe. ¿Cómo lo entendemos? Pienso en mi suegro que falleció. No hay ninguna duda en mi corazón que él está con Cristo. Ninguna. ¿Por qué? Porque falleció a los 80 años y todo el testimonio de su vida, hasta el último día, era que él amaba a Jesús y que él había recibido ese renacimiento hace años. Todo el testimonio. No es que nunca lo vi pecar de vez en cuando. Pero el testimonio de su vida era: el hombre pertenece a Dios hasta el último día y Dios lo llevó. Ahora, la pregunta, en su caso, qué es lo que, cómo entendemos eso? ¿O era porque él era fiel
en ejercer su fe, en mantener su fe, o era que Dios lo estaba guardando? Y la respuesta es que ambos son ciertos, ambos son reales. Por eso Pedro los menciona. Dios nos está guardando. ¿Por medio de qué? Nuestra fe. Pero si hay uno que está por debajo como fundamento, es la obra de Dios. Y ahí tenemos que descansar. Y lo vemos en la gramática, es en la manera que Pedro lo presenta, y lo vemos también en cómo entendemos la escritura, que es una obra de parte de Dios. El mismo renacer es: no tengo vida y Dios me da vida. Y quien no solo me da, me guarda. Por eso lo expresa así: sois guardados primero por el poder de Dios. ¿Y cuál es el proceso? Es decir, en términos humanos, ¿cómo puedo sentir que Dios me está guardando? Lo siento cuando tomo decisiones por fe a diario. Y Dios responde y me consuela, aumenta mi fe, me ayuda, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué debemos adorar y bendecir a Dios nuestro Padre? Porque Dios hace sentido de nuestro futuro. Nos ha dado una esperanza genuina. Dios es el escritor, el diseñador de nuestra salvación, nuestra gran salvación. Es el que mantiene nuestra salvación. Es el que guarda nuestra herencia. Él es, y nuestra salvación, nuestra esperanza es genuina y segura. Una segunda respuesta a la misma pregunta. La pregunta: ¿por qué debemos adorar y bendecir a Dios nuestro Padre? En segundo lugar, porque Dios hace sentido de nuestro sufrimiento. Porque Dios hace sentido de nuestro sufrimiento. ¿Qué es lo que hace Dios? Lo resumo de esta manera. Él diseña soberanamente las pruebas para profundizar nuestra fe, para que podamos participar plenamente de su gloria. Miremos los versículos 6 y 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Ok, él está jugando con dos cosas que parecen opuestos. Nos alegramos, o dice ahí versículo 6, en el cual vosotros os alegráis. Si nos alegramos, nos regocijamos. Sin embargo, nos encontramos en diversas pruebas. Versículo 7. ¿Para qué? Si cuando sufro, lo que me ayuda a aguantar el sufrimiento, lo que me ayuda a persistir confiando en Dios a pesar del sufrimiento que ha permitido en mi vida, es que entiendo el propósito. Ahora, en los detalles de cada prueba, a veces Dios no nos permite saber exactamente esta prueba para qué cosa. A veces no. ¿Sí? ¿Por qué falleció mi suegro este año y no de aquí a 5 años? No. ¿Sí? Son dudas que vienen a la mente. Y Dios no siempre da ese tipo de explicación. Pero hay unos propósitos que están ahí como un fundamento en cuanto a cómo es que Dios toma las pruebas y las usa en nuestras vidas. Y ahí nos apunta Pedro aquí. ¿Para qué? ¿Por qué la prueba? Ok, aquí viene. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, para que sometida a prueba vuestra fe sea hallada nuestra fe en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Qué está pasando aquí? Yo no sé de ti, pero cuando a mí me toca sufrir, siento que no soy muy bueno para sufrir. Cuando me enfermo, odio la vida. Cuando yo era niño, yo recuerdo que comí, no sé cómo se llama, un tipo de semilla, creo que era una semilla extraña, no sé por qué lo comí, alguien me lo ofreció.
Como un niño, ¿no? Lo probé. Esa noche tuve un dolor de estómago tan fuerte que aunque era niño, tan fuerte era el dolor que yo recuerdo, hasta hoy recuerdo diciendo a Dios ahí, Dios, llévame ya. Y era niño, así yo no soy, me tocó sufrir. Mira, el siguiente día estaba bien ya, no había ningún problema y me arrepentí de lo que le había pedido a Dios. No me gusta sufrir y tampoco a ti, ¿no es cierto? Esta semana me tocó enfermarme, sinusitis, y había una noche que casi no dormí mucho, con un dolor de cabeza terrible. Y yo traté de estudiar, traté de leer, traté de ver algo, y no me gusta sufrir. No nos gusta sufrir. ¿Y qué hace Pedro con este tema de la realidad del sufrimiento en nuestras vidas? Lo que yo veo aquí son 3 razones por las cuales nosotros como cristianos no solo, y quiero ser muy claro con esto, no solo soportamos las pruebas, sino que podemos regocijarnos en medio de nuestras pruebas. Porque si solo es soportar la prueba, búscate tu coach emocional y te puede ayudar. Si solo es soportar, hay un montón de consejeros. Pero si es regocijarte en medio del sufrimiento, cosa que esta semana no me salió muy bien, voy a confesar. Cuando me sentí mejor ya era muy fácil, pero sí, ¿qué es lo que nos permite regocijar en pleno sufrimiento? Entiendo que los sufrimientos físicos a veces son los primeros en llegar, pero son normalmente, para la mayoría de la gente, los primeros en irse también. Hay otros sufrimientos que son mucho más largos. Quizás no nos afectan tanto a diario como un sufrimiento físico, pero a largo plazo, problemas con otra gente, falta de cosas básicas, etc., ponen un peso de sufrimiento en la vida que quita la energía y nos hace muy difícil regocijar en Cristo. Entonces yo veo aquí 3 cosas, 3 detalles bellos que tú necesitas y yo necesito. Simplemente quiero destacarlos y mostrarles estos detalles aquí. En cuanto a cómo podemos regocijarnos, no solo soportar las pruebas, regocijarnos en medio de nuestras pruebas. Primero, veo esto. Y es que nuestra esperanza en Cristo nos apunta más allá de las pruebas. Nuestra esperanza en Cristo nos apunta más allá de las pruebas. El versículo 6 comienza, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Ahora, mirando el versículo 7, vemos que las pruebas están preparadas para un fin específico. Y eso quiero que vean en el versículo 7, ¿cuál es el fin? El fin es alabanza, gloria y honra cuando Jesús sea manifestado. Entonces quiero que hagan esta conexión. Las pruebas del versículo 6 nos apuntan a algo, y es que un día las mismas pruebas tendrán un resultado. Es decir, el resultado no sería igual, sino por las pruebas. ¿Te das cuenta? Que el resultado es honra, gloria y alabanza. Y uno de los medios para que haya honra, gloria y alabanza es pruebas. Anoche, con mis hijos, casi terminamos la última película del Señor de los Anillos. Estamos aprovechando que estoy solo con los niños y ¿qué hacemos en 2 semanas ya? Ok, vamos a ver toda la trilogía, se llama. Esa historia nos apunta a esta verdad. El sufrimiento que Frodo ahí luchando con ese propósito de destruir el anillo, lo que contiene todo el mal del mundo, el sufrimiento que sufre, y cuando destruye el anillo, todo cambia y de repente la escena se pone en negro y de repente
se levanta una luz y lo han cuadrado de manera excelente. Es glorioso. Y ahí está Frodo y todos los otros que sufrieron con él en plena gloria, en pleno gozo. Y la conexión es que esa escena no hubiera sido posible sino por las pruebas que sufrieron. Y es el mismo argumento que Pedro está haciendo aquí. Nuestra esperanza en Cristo nos apunta más allá de las pruebas, porque tienen un fin. En segundo lugar, y ya lo he dicho así, nuestra fe se prueba. Quiero mencionarlo porque es bello. Pedro al final de la carta dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Es decir, las pruebas nos apuntan a que Dios está haciendo algo y Dios nos va a fortalecer, afirmar, perfeccionar por medio de las pruebas. Ahora, en segundo lugar, nuestra fe se prueba y es fortalecida a través de los sufrimientos que soportamos. Es decir, los sufrimientos son necesarios específicamente por el tema de nuestra fe. Es decir, yo lo entiendo así, cuando uno es salvo, cuando recibe a Cristo, cuando se convierte a Cristo, cuando nace de nuevo, sí o sí tiene fe ahí. Si no hay fe, no hay salvación. Cree. Sin embargo, y mira, esa fe no tiene que ser más grande que la semilla de mostaza. Es decir, puede ser la más pequeña, pero es fe verdadera, genuina. Pero esa fe necesita crecer. ¿Y cuál es la manera que crezca? Pruebas, sufrimiento. Y eso es uno de los argumentos principales que Pedro está exponiendo aquí. Para que nuestra fe permanezca, necesita ser probada y fortalecida. Al igual que el oro necesita pasar por el fuego. Es un poco gracioso lo que Pedro dice aquí en el versículo 6, versículo 7, que nuestra fe es más preciosa que el oro, y de ahí habla del oro como algo que perece. Cuando yo pienso en oro, pienso en lo que se puede tirar al fuego y todo lo demás perece y el oro se queda, se ha purificado ahí. Y Pedro dice, aún el oro un día se va a quemar. Pero hay algo que no se va a quemar, que es nuestra fe. Es decir, en el cielo, una manera de entender un aspecto de la vida en el cielo es que vamos a vivir en el gozo de que lo que ahora hemos creído en cuanto a Jesús, vamos a disfrutar de esa fe. Si no vamos a perder nuestra fe, sino vamos a vivir en el resultado de nuestra fe, mirando atrás, gozosos que Dios guardó nuestra fe. Y recuerden, Él no nos está llamando a simplemente sacar más fe. Es descansar que Dios está guardando nuestra fe. Y cuando somos tentados a no confiar, cuando sentimos la tentación de abandonar la fe, en pruebas. Quizás si tú conoces del ex pastor en Estados Unidos, Joshua Harris, escribió unos libros para jóvenes y otros para la iglesia. Bastante influencia tuvo ese hombre. Y el mes pasado, primero anunció que iba a divorciarse, separarse de su esposa. Y luego de una semana, en julio, el mes de julio, anunció que ya no se considera cristiano. Y cuando escuchamos algo así, preguntamos, ¿cómo perdió la fe este hombre? ¿Cómo llegó a ese punto? Y lo que Pedro nos explica es esto. Si la fe es genuina, las diversas pruebas no pueden destruirla,
si la fe es genuina. Si no la prueban, es lo que Pedro está argumentando aquí. Si en la prueba, si echas algo al fuego y tú piensas que hay oro ahí, y termina el fuego y no encuentras nada, no hubo oro. No sé qué era, pero no era oro. Entonces, si no hay vid, si no hay fe, en algún momento se va a quemar. En algún momento lo vas a abandonar. Pero si hay fe verdadera, las pruebas no son para destruir tu fe, son para purificarte, para que tu fe crezca y sea mejor. Y a eso va Pedro aquí. 2 comentarios breves. Pedro dice que el sufrimiento será por un poco de tiempo. Y yo no quiero que te frustres con Pedro. Que tu sufrimiento ha sido un poco más de un poco de tiempo. No significa que un cristiano nunca experimentará un sufrimiento prolongado en esta tierra, no es cierto. El sufrimiento en esta vida puede considerarse por un tiempo o por un poco de tiempo, porque miramos la esperanza de nuestra herencia eterna y la salvación que se revelará en el futuro. Lo vemos y sabemos que, como Pablo en Romanos 8 dijo, veremos que cuando vemos la gloria verdadera, vamos a darnos cuenta que el sufrimiento de esta vida no era tan terrible como ahora pensamos. Ese es el punto. Y de esa manera puede hablar de por un tiempo. Con otro ahí por un poco de tiempo. Segunda cosa, cuando Pedro dice acerca de nuestras pruebas, si es necesario, da a entender esta idea. Tendremos pruebas si Dios lo considera necesario. En otras palabras, como cristiano sufrirás si Dios considera necesario que sufras. Entonces, si estás sufriendo, descansa en el hecho de que Dios lo considera necesario. Puede ser que tu opinión sea distinta, pero Dios lo considera necesario. Mira, no es la primera cosa que pensé esta semana cuando estuve enfermo, ni tampoco cuando falleció mi suegro, ni tampoco esto y el otro. Pero Pedro nos dice esto para recordarnos que hay un Dios y Dios todavía está en control. Y el sufrimiento que permite solo es si en su corazón lo considera necesario. Entonces, ¿por qué debemos adorar y bendecir a Dios nuestro Padre? Porque Dios hace sentido de nuestro sufrimiento. Diseña soberanamente las pruebas para profundizar nuestra fe, para que podamos participar plenamente de su gloria. Entonces, Pedro no nos dice que no vamos a sufrir. Lo que él está diciendo es que si perteneces a Dios, incluso las pruebas difíciles encuentran su lugar dentro del gozo de la vida cristiana, porque Dios hace sentido de nuestro sufrimiento. La tercera cosa que no mencioné es que el gozo y el sufrimiento están vinculados. Y nos guían a gran gloria y honor. Gran gloria y honor. Cuando al final del versículo 7, Pedro dice, para que nuestra fe sometida a prueba sea hallada en alabanza, gloria y honra. A mí me parece, y hay otros textos que apuntan a esto, que por causa de tiempo no los voy a guiar ahí, pero aún Pedro habla así, de que creo yo que no es solo para Dios, sino que Él está ya hablando también de lo que nosotros vamos a experimentar ahí. Nuestra fe vale, y vale tanto, que debemos sufrir un poco para que Él pueda crecer nuestra fe. Última cosa, y puedo ser muy breve aquí. ¿Por qué debemos alabar y bendecir a Dios nuestro Padre? Porque Dios hace sentido de nuestro anhelo para una relación íntima. ¿Qué hizo? Él tomó cuerpo humano para que pudiéramos amarlo, creerlo y disfrutarlo para siempre. Y espero que
que captan el puente entre el sufrimiento de los versículos 6 y 7 y cómo es que Pedro puede girar y hablar como habla en los versículos 8 y 9. Míralo. ¿A quién amáis? Acaba de hablar de sufrimiento y ahora está hablando de amar. Al que controla nuestro sufrimiento. ¿A quién, Jesucristo, amáis sin haberle visto? En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegréis con gozo inefable y glorioso. ¿Qué es lo que Pedro nos quiere poner aquí? Hay un sentido de que Pedro está asombrado de que tantas personas que nunca pudieron ver a Jesús cara a cara lo aman tan profundamente. Está sorprendido de eso, por un lado. Pero en realidad hay tres cosas ahí. Lo aman, creen en Él y se regocijan con gozo por su amor a Jesús. Y Él dice, ustedes aman a Jesús, confíen en Él, lo creen y regocijan con gozo por su amor a Jesús. Y esa palabra inefable es poderosa. En medio de una gran prueba puedes recurrir a Jesús. Y si has aprendido a amarlo porque confías en Él, puedes experimentar un gozo que a veces ni siquiera podrás expresar. Entonces, ¿cómo explico la vida de la tía de mi esposa, la tía Sharon? ¿Cómo explico que con una enfermedad que la dejaba en condiciones físicas muy difíciles, acercarnos al hospital para visitarla, el hospital donde ella vivió por años? ¿Cómo explicamos que nos recibía con un gozo tremendo, no queriendo nada hablar de su sufrimiento, solo queriendo hablar de nosotros? ¿Cómo explicamos que en medio del sufrimiento puede haber tanto gozo? En el caso de ella, porque aprendió a amar a Jesucristo. ¿Le amas a Él? ¿Sientes ese amor hacia Él? Mira, si en este punto del texto no se levanta en ti un amor, una emoción de amor, puede ser que estés cansado, yo entiendo. Pero Pedro nos está apuntando lógicamente dónde va. Si Dios nos ha dado esa esperanza y se me explica por qué estoy sufriendo, que es lo que en general nos ha hecho acá, debemos girar y decir, Cristo, gracias, te amo. Una de las cosas que cuando viajo, a veces viajo para predicar, me ha tocado en el pasado viajar a veces a lugares muy pobres. Y de vez en cuando he encontrado a un creyente, a veces un hombre, a veces una mujer, enamorado de Cristo. Y tú ves su casa y no tiene nada. Y no deja de hablar de Jesús. Ahí nos está apuntando Pedro. Entonces, si todo esto es nuevo para ti, te invito a que simplemente respondas en tu corazón esta mañana de esta manera. Dios, quiero entender lo que significa amarte y confiar profundamente en ti. Puedes ser creyente que hayas perdido tu primer amor. Pasa tiempo, hoy en la tarde, recordando, leyendo, conociendo otra vez las verdades del Evangelio, dejando tu sufrimiento en las manos de Dios, y Dios te llenará de un gozo inefable, inexplicable, por lo que Él ha hecho por nosotros en el Evangelio. Corre a Él y encontrar esa relación íntima con el Padre. Gracias por Jesucristo. Gracias por esta gran esperanza que nos has dado. Gracias por darnos una vista de por qué nos permites sufrir. Ayúdanos a descansar en tus propósitos, a no frustrarnos. Ayúdanos más bien de llenarnos de amor hacia ti.
Dios, llénanos, esto pido, llénanos de un amor, una perspectiva tan profunda, tan grande de lo que tú has hecho por nosotros. Que la emoción que se levante en nosotros es amor y confianza. Y danos toda esta semana, de este texto y de otros textos que leeremos durante la semana, danos ese coraje y esa fuerza para el sufrimiento que nos tocará esta semana. Y esto pido en el nombre de Cristo.